Así que quería pasar a la siguiente presentación al- eh, y darle la palabra a Andrés Stewart, ¿cierto? Eh, para que nos cuente respecto a su experiencia con las variedades Nimba y Pacific Red en producción allá en España. Andrés, Muy adelante, bien, gracias por acompañarnos. gracias a vosotros. Hola, buenos días. Nada, sí, soy Andrés Stewart, trabajo en una empresa española, se llama Frutaria, es una empresa privada, productora y comercializadora de fruta fresca. Producimos en 3 áreas diferentes en España, en el norte, en el Valle del Ebro, en Extremadura, cercano a Portugal y en la zona de Andalucía. Sobre todo fruta de hueso, pero bueno, tocamos prácticamente todos los cultivos, cítricos, uva de mesa, incluso cultivos industriales como almendra, olivo, en general un poco de todo. Trabajamos sobre todo lo más importante, digamos, lo que la producción tradicional. También somos importadores y exportadores. Tenemos un negocio de investigación y desarrollo, también en el tema de variedades nuevas y también un negocio viverístico. Relacionado al tema o centrado un poco al tema del cerezo, el Frutaria produce el cerezo todo en la zona norte, en el Valle del Ebro. Hay 5 fincas donde tenemos alrededor de unas 200 hectáreas de cerezo. Básicamente utilizamos como sistemas de formación, últimamente sobre todo el KGB y anteriormente también hacíamos el vasito español o el sistema Ebro. Bueno, al fin y al cabo son vasos, son sistemas bastante fáciles para poder recolectar prácticamente desde el suelo. El patrón que utilizamos principalmente es Adara. Si hay algún tipo de problema en el suelo, utilizamos un patrón de Mariana con un injerto de Adara, pero bueno, si no hay problemas, vamos directamente a Adara. También se ha utilizado y se sigue utilizando en algunas zonas, nosotros no, pero Santa Lucía 64. No estamos muy habituados ni a Maxma ni a Giselas. Giselas empezó cuando vinieron con los primeros clones, pero eran clones enanizantes y se quedaban bloqueados en las tierras que tenemos en esta zona. Son tierras, no he dicho, bastante pobres, con suelos calcáreos, pHs altos. Y solemos utilizar patrones con vigor. Luego el clima de la zona, pues bueno, es un clima muy continental, continental mediterráneo, con calores importantes durante el verano, sobre todo este año, y frío bastante importante en invierno. En cuestión de horas frío no tenemos problema, porque bueno, sobre todo en invierno podemos tener 15 días con nieblas importantes, por lo que se acumulan las 24 horas de frío durante la campaña. Superamos de 800 a 1000 horas sin problema todos los años. En cuanto a Nimba y Pacific, que es más o menos lo que veníamos a comentar. Las primeras plantaciones de Nimba y de Pacific se hicieron en el año 2014. De Nimba actualmente tenemos algo más de 20 hectáreas y de Pacific unas 25 hectáreas en producción. ¿Vale? Aquí en nuestra zona, los inicios de recolección de Nimba suelen ser un año medio, digamos, sería el 1 de mayo. Hay años que entramos en abril, si son más tempranos, y otros a lo mejor podemos ir al 2 o 3 días más tarde. Pero bueno, el 1 de mayo sería una fecha de referencia para iniciar Nimba. Y Pacific, pues unos 7 días después, más o menos 7 de mayo. Nosotros en la producción de Nimba y Pacific, al ser las variedades que actualmente tenemos más tempranas, como el precio, digamos, de estas variedades lo puede cubrir, lo puede amortizar, las tenemos cubiertas con mallas y en muchos casos con plástico. Malla principalmente por el tema de calidad, tenemos vientos muy fuertes y esto pues daña de vez en cuando la fruta por el roce con las ramas y las hojas. Entonces la malla, como digo, sobre todo por el tema de calidad y el plástico sobre el tema del cracking. Llover, este año ha llovido muy poco, tenemos problemas importantes de sequía, pero siempre llueve cuando empezamos a recolectar la cereza. Entonces, bueno, entiendo que será global este problema.
utilizamos unos plásticos, bueno, unas coberturas bastante altas. Nuestros cerezos aproximadamente tendrán 2,20 metros de altura para poder cosecharlos desde el suelo, y la cubierta, que además la tenemos prácticamente horizontal para que no frene o que no haga problemas, tenga problemas con el viento, está casi a 5 metros. Podía comentar también que, bueno, no es solo el manejo de la lluvia, sino también que nos evita el cracking. Bueno, os puedo decir primero que este año no tanto, pero el año pasado, por ejemplo, tuvimos en alguna plantación de la misma variedad que estaba fuera del plástico, tuvimos cerca de un 40% de cracking y dentro del plástico un 3%. No solo es el manejo del plástico, sino también, evidentemente, si caen muchos litros, pues hacer otros manejos para evitar que ese agua la vaya chupando a través de las raíces. Las producciones medias de las dos variedades este año, bueno, que nos ha visitado Lorena y a otras personas de Chile, han sido entre 15 y 20 toneladas por hectárea de media. En general, las calidades han sido muy buenas. El color es un poco más alto. No tenemos, bueno, el mercado español, el nuestro y el español en general, no es el mercado, o no tiene los problemas o inconvenientes que puede tener el chileno. Nuestro mercado está a 2 días. No necesitamos tener una larga vida post cosecha, ni a lo mejor recolectar quizá con un color más claro. Entonces, nosotros recolectamos en un color prácticamente 5. Nimba, que tenía aproximadamente 17 grados Brix, y las durezas estaban alrededor de 75, algunas un poco más altas. Los calibres en general fueron el 60% de los calibres fueron de más de 28 milímetros. ¿Vale? Puedo decir que a lo mejor esto lo tengo que mirar, que esto no me acuerdo de memoria, de 30 a 32 y más fueron alrededor del 5, sí, bueno, he dicho más del 60, y a partir de 30 fueron 34%. Los aprovechamientos en packing fueron del 87% en Nimba, ¿vale? De primera, y luego un 7%, no, un 9% de segunda. El resto fue de estrío, un poquito de estrío. Andrés, ¿qué carga Sí. por hectárea le dejaban a ese huerto? Sí, tenemos la misma variedad en varios sitios, ¿de acuerdo? Pero estoy hablando de medias. Estamos entre 15 y 20 toneladas. Ya. Sí, la verdad que salió muy bien, sinceramente. Fantástico. Pacific, el color, digamos, de recolección fue entre 5 y 6, 18 Brix. La dureza ya era un poquito más, como también coincide con lo que comentó Lorena de los ensayos en Chile, fue de 80. Y también es un poquito menos grande, ¿no? El 43% sí que tenía más de 28 milímetros, siendo más de 30 el 23%. Los aprovechamientos fueron de 83% de primera, del packing, y un 13% de segundas. ¿Qué más puedo comentar? Diferencias que hemos visto nosotros entre dentro y fuera del plástico. Evidentemente, aparte de lo más importante, que es el tema del rajado, como parte positiva, pero también tiene partes negativas que yo entiendo que todo el mundo conocerá. Pero bueno, nosotros sí que hemos visto algo menos de dureza dentro del plástico, un poco menos de color. A veces, aunque parezca mentira, retrasa un poco la recolección, y también algo menos de azúcar. Incluso 2 grados Brix hemos visto comparando la misma fruta dentro y fuera del plástico. Pero bueno, aún así ya digo, un 3% frente a un 40% si tienes problemas con lluvia. Por lo que, bueno, en nuestro caso estas variedades tempranas merece la pena el cubrirlas. Manejos, no sé qué os podría contar o qué os podría comentar. Utilizamos el Cultar, como comentó bien Walter. Evidentemente no tenemos una fórmula mágica para todo, porque en cada huerto es un mundo. No solo ya España-Chile, sino el mismo España, incluso en la misma finca, la misma variedad en 2 zonas distintas puede comportarse de forma diferente. Entonces, bueno, sí, utilizamos Cultar, se utiliza en principio en floración,
y si dependiendo tienes carga o no tienes carga, si hay problemas, si la variedad es muy vigorosa o no, pues se puede utilizar más adelante durante la vegetación. Siempre aplicamos una dosis, esperamos como digamos, la variedad responde a esa dosis y si hace falta aplicarle más o no. Luego, giberélico, también utilizamos bastante el ácido giberélico. Y bueno, utilizamos nosotros el giberélico del 40%, me parece que son 40 gramos y, bueno, por 1000, y se utilizan en varios momentos, en el endurecimiento de hueso, en color, el primer, digamos, en vero, de verde a pajizo, a veces también en el amarillo, en el color amarillo a rojizo. Y bueno, calcio, también utilizamos las aplicaciones de calcio, a veces con silicio, en distintos momentos. También solemos combinarlo con las aplicaciones de giberélico, aminoácidos, fósforos, etcétera. En cuanto a riegos y abonados, la media más o menos de riegos es entre 4.000 y 4.500 metros cúbicos por hectárea. Una media de lluvia en nuestra zona es unos 300 milímetros, ¿vale? Al año, 300 litros metro cuadrado. Y bueno, eso solemos regar entre 4.000 y 4.500. Hemos visto evidentemente que bajo malla y bajo plástico hemos reducido en torno a un 20% tanto los litros, digamos, aplicados en riego como la cantidad de fertilizante. Se ve una gran diferencia fuera y dentro de malla. En cuanto a abonados, pues alrededor de 60, ya hablo de plantaciones de 4, 5, 6 años, ¿vale? De 60 a 80 unidades de nitrógeno, en torno a 30, 40 de fósforo y alrededor de unas 150 de unidades de potasio. No sé qué más podría comentar, no sé si tenéis alguna pregunta directa que os pueda intentar contestar. Sí, nos están haciendo algunas preguntas, Andrés. Sí. Juan Pablo Vicente pregunta, ¿polinizan Nimba con Red Pacific y en qué proporción? Y segunda pregunta, ¿Pacific Red sin polinizante? Tenemos Nimba y Pacific, todas las plantaciones que tenemos son Nimba y Pacific juntas. No tenemos la Pacific sin polinizante, pero evidentemente sí que funcionaría. La proporción, tenemos plantaciones que están 2 y 2 y tenemos plantaciones de 4 de Nimba y 2 de Pacific. O sea que es un poco, hay mixtas, hay varias formas distintas. Los marcos de plantación solemos tener, aunque estamos mirando y probando cosas nuevas, incluso un poco más intensivas, pero vamos, normalmente son 5 metros de calle y aproximadamente unos 2,20 o incluso 2,50 entre planta y planta. De acuerdo. Hay otra pregunta que tiene que ver con si usan o no algas y citoquininas y cómo ayudaría eso al crecimiento. Sí utilizamos algas y citoquininas. Pues evidentemente ayuda, por supuesto, al crecimiento tanto de la planta, de la calidad de la hoja y del vigor de la planta como de la fruta. Entonces, bueno, no sé en qué porcentaje y tal, pero desde luego sí que antes de utilizarlo, e incluso cuando hicimos los primeros ensayos con distintas algas, se vio una gran diferencia en dónde se aplicaba y dónde no se aplicaba. Lo que pasa que no puedo decirles un porcentaje ni una cantidad, digamos, que se pueda medir ahora mismo. No tengo esos datos. De acuerdo. ¿Utilizan cianamida también? Otra pregunta por acá de Carolina Mujica. No, se prohibió hace años y no utilizamos cianamida. Sí que se han utilizado otros productos o hemos estado intentando probar otros productos desde hace años que, si bien nunca han igualado en absoluto a la cianamida, sí que han ayudado no solo en cereza, sino a lo mejor en otros cultivos ¿cómo diría? A igualar un poco los momentos fenológicos de la especie. Es decir,
Se me está ocurriendo ahora mismo el tema de uva de mesa. Entonces, estos productos no adelantaban nada a las floraciones, pero lo que sí que era igualar, digamos, las floraciones. Entonces, era mucho más fácil el tema de los tratamientos para raleo. De acuerdo. Pregunta Matías Johnson respecto del manejo del cáncer bacterial, si es un problema para ustedes. No, afortunadamente no es un problema importante para nosotros. Ya sé que, bueno, creo que lo comentamos con Lorena en una de las visitas y tal, pero no es un problema importante, afortunadamente, para nosotros ese tema. Entonces, bueno, dado que no es un problema, no tenemos soluciones para ello o no las conocemos. De acuerdo, de acuerdo. Los principales mercados donde ustedes apuntan es España, fuera de España. No, los principales, bueno, a ver, por supuesto que hay un mercado dentro de España, por supuesto, pero vamos, nuestros principales mercados son Europa. Principalmente España, donde más, digamos, envía, donde más exporta es a Alemania, a Francia, a Reino Unido. Yo creo que Reino Unido es el principal. Luego Italia, a pesar de que es el segundo productor, yo creo, más importante pero es un gran consumidor e importa también mucha cereza. Se hace algo ya lo diré, a Países Bajos. O sea, como estoy diciendo, es prácticamente Europa. Ya, de Siempre hay acuerdo, alguna empresa, algún volumen pequeño que se envía a Emiratos o algún sitio, digamos, a terceros países, pero en general es todo, no sé, el 90% es Europa. de acuerdo. No sé si ya lo mencionaste, el sistema de conducción de los árboles que ustedes tienen, Sí, ¿cuál es? ¿Es eje central no, o es copa? es prácticamente peatonal. Todo lo que estamos haciendo últimamente son KGVs. Bueno, al final son Ya, todo copas, ¿vale? Y lo que estábamos trabajando antes eran el vasito español, bien con incisiones, el sistema Ebro, que también es un sistema también de vaso español, con las incisiones y aplicando el giberélico para la ramificación. Y bueno, pero ahora mismo estamos trabajando mucho y con la inmensa mayoría de las variedades con el KGB. Principalmente por el tema, no sé si en Chile también tienen el mismo problema, principalmente por el tema que es más fácil de explicar a los trabajadores en el campo. Aquí cada vez hay más problema para encontrar mano de obra y está menos especializada, por lo que hemos visto que el sistema KGB es un sistema más sencillo de explicar y por lo tanto podemos trabajar con personas menos especializadas. de acuerdo. Mira, estamos cortos de tiempo. Hay dos preguntas que son interesantes. Una respecto a la partidura, dice en Nimbe Pacific, ¿qué porcentaje en promedio tienen ambas con techo eh, Y sin techo. y cubierta, digamos? ¿Ah? Sí. Eh, Perdón, Nimba, y sí, con lluvia y sin lluvia. sí. Nuestro techo, a ver, las primeras pruebas que hicimos hace muchísimos años de cerrar bueno, de cerrar con plástico, alguna cosa, no las hicimos correctamente, como suele pasar al principio, y se nos rajaban más con el plástico que sin el plástico. Simplemente por la propia condensación, digamos, que había entre el riego y la respiración de los árboles. Estaba muy cerca el plástico de la copa de los árboles y bueno, también eran variedades como Brooks que se rajaban solo con mirar una nube. Mm, Pero ahora con los sistemas que estamos empleando nosotros en nuestra zona ahora mismo, que son sistemas en los que hay prácticamente más de 2,5 metros entre la copa y el plástico, la partidura es mínima, es mínima. El manejo que hacemos, aparte de eso, que haya aireación, que haya distancia entre la copa y el plástico, evidentemente el plástico nos evita que la cereza, digamos, se raje, digamos, está rajado que tiene la zona peduncular, pero luego si caen, vamos a poner una barbaridad, 30 litros por metro cuadrado, puede ser que tengamos el problema que esa agua, digamos, que está en el suelo, la va chupando la raíz y
nos abra, digamos, por la parte de abajo, que es el otro tipo. ¿Cómo lo manejamos? Bueno, sabiendo un poco, regulando un poco los riegos antes de saber que va a venir una tormenta, si podemos hacerlo, y luego también aplicando en lo que es el centro de la calle donde descarga los plásticos el agua, hacemos unas zanjas con unos aperos y aplicamos yeso para tratar de absorber la mayor cantidad de agua posible. Y en principio, a día de hoy, estos 2 o 3 últimos años que hemos estado haciendo nos está funcionando. Como he comentado, bueno, un 3% frente a un 40% en Nimba el año pasado con y sin techo y con estos manejos que he comentado. Hemos visto que Nimba es un poco más sensible a rajado que Pacific, pero ahora mismo no sé decir el porcentaje de rajado de Pacific el año pasado. De acuerdo. Pero tus Y uno, régimen de precipitación, perdón Andrés, Sí, ¿son de qué orden? 300, sí, más o menos en el En año. época de cosecha. Bueno, en el año es una media unos 300 milímetros al año, un año medio. Este año no sé cómo vamos porque hay una sequía tremenda, pero bueno, sí que puede pasar que desde luego digo, como decía, cuando se empiezan a poner rojas empiezan a llover y podemos tener tormentas. Este año hemos tenido algunas tormentas de 10, 15, de 20 litros por metro cuadrado. y Es una harto pregunta, más de lo que nosotros podríamos aspirar a sí, tener. claro. Sí. Normalmente no tenemos Eso es esas importante lluvias porque en verano. sí, muchos productores comparan un poco y son condiciones totalmente distintas. Claro. Pregunta don Luis Lazarte, ¿qué patrones utilizan? Nosotros, bueno, utilizamos básicamente patrón Adara, ¿vale? Es un patrón, creo que está en Chile, pero bueno, es un patrón muy utilizado en España. Utilizamos también, si hay algún tipo de problema en el suelo que es un suelo de una replantación, el que hay un problema de hongos, eso lo que sea, entonces utilizamos un patrón Mariana, donde se le injerta el patrón Adara y encima la variedad. Pero si no hay problemas, en principio es un sobrecoste que no tendría sentido. Vamos directamente a Adara. Y sigue habiendo zonas, bueno, en la zona de la Almunia, en la zona de Calatayud, que utilizan todavía Santa Lucía 64. Es un patrón, ya digo que yo que ahora mismo estoy un poco en el negocio del vivero, se sigue vendiendo, siguen pidiéndolo. Nosotros como frutaria lo hemos descartado. Nuestras tierras mueren más plantas que frente a las plantaciones de Adara. Pero bueno, hay zonas tardías en las que son interesantes y por lo tanto las utilizan. Sobre todo en zonas tardías parece ser que la misma variedad en Santa Lucía va más, digamos, retrasa la variedad frente a una Adara. De acuerdo. Y una última pregunta para ir cerrando, también de Matías Johnson, dice, ¿les afecta el precio o no la oferta de Turquía? Sí que afecta, pero sobre todo cuando empieza Turquía, que es en junio. Pero vamos, yo creo que ya no solo Turquía, sino un poco a lo mejor la cantidad de plantaciones que hay en España y en otros países como Italia. Aquí lo ideal pues es el mes de mayo, que es donde hay menos oferta, no hay tantos lugares, digamos, que puedan entrar los primeros 15 días de mayo, que es donde nosotros podemos a lo mejor ganar ese sobreprecio. Luego la segunda quincena baja algo, pero bueno, todavía es interesante, pero ya empezando junio ya hay una gran oferta y por lo tanto los precios bajan. Y sí, Turquía sobre todo porque llega más que directamente no, pero sí porque llega evidentemente a clientes que estamos nosotros trabajando. De acuerdo. Bueno, Andrés, te queremos dar las gracias. Súper interesante lo que nos has contado, creo que es súper valioso para los productores chilenos conocer la experiencia tuya, ¿cierto?, con estas variedades e ir aprendiendo de su manejo para tener buenos resultados acá también. Pues nada, Así un que, placer. Y invitados muchísimas cuando gracias quieran a por tu visitarnos. participación. Sí. Muy bien, gracias a todos. Bien, ahora vamos a ir a un break muy breve. Yo creo que vamos a tomar 2 o 3 minutos, no más que eso, y luego vamos a comenzar nuevamente con la siguiente presentación.